que ustedes tienen una noción ya sobre eso, pero vamos a empezar de lo más sencillo, ¿ya? Bueno, vamos a compartir acá una diapositiva. Este, Bueno, todos pueden ver la imagen, ¿verdad? Sin problemas. Sí, doctor. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los soplos diastólicos. Así como la vez pasada comentamos un poquito sobre los soplos sistólicos, esto ocurre en el segundo tiempo de lo que es el ciclo cardíaco, como decir, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan identificar un soplo diastólico, es la forma más sencilla, es como le dije la vez pasada. Al apoyar el estetoscopio por el pecho del paciente, siempre palpen algún pulso periférico que ustedes tengan más cerca, o el pulso radial, pulso carotido, lo que sea. Si el soplo coincidía con el latido, con el pulso, decíamos que era sistólico. Y si no, asumimos que es un soplo diastólico si ocurre después del pulso en sí, ¿sí? Bueno, entonces tenemos también dos clasificaciones. Esta primera es lo que se le conoce como soplos regurgitantes, ¿sí? Son de la base del corazón, afectan principalmente a las dos válvulas que están ahí arriba, que son la válvula aórtica y la válvula pulmonar, ¿sí? El más tradicional y el más conocido entre todos es el soplo de la insuficiencia aórtica, que así como dice al inicio de la frase, es aspirativo. Es como escuchar lo que se va en la intensidad del soplo, se va disminuyendo como el gráfico que ven abajo. Es como una aspiración, hace cayendo para atrás el soplo, ¿sí? Esto generalmente se ve, como les dije, en los soplos de la insuficiencia aórtica, y el foco de mejora de auscultación, así como para cualquier soplo que ustedes vayan a ver, es en cada sitio que corresponde a esa válvula. Si es para la insuficiencia aórtica, en el foco aórtico, ¿sí? ¿Cuál es la característica del soplo? Así como hablamos la vez pasada, todas las insuficiencias son agudas y todas las estenosis son graves, ¿sí? Del tono hablando. Cuando ustedes escuchan el soplo aspirativo, eso tiene una irradiación que va generalmente hacia el mesocardio, por eso que alguna vez se puede escuchar mejor en el foco accesorio de ERG, ¿sí? Y a veces puede irradiar hacia la punta, y donde ustedes ya van a escuchar o habrán leído en sus libros, ustedes pueden escuchar en la punta del corazón, en el foco mitral, prácticamente un soplo de insuficiencia aórtica que también se le conoce como soplo de Austin Flint. Y se suele ver generalmente en los soplos que son más intensos o de una insuficiencia aórtica más severa, ¿sí? Y eso ocurre porque el flujo de sangre que retrocede hacia el ventrículo izquierdo, justamente al caer ese chorro de sangre hacia el ventrículo, golpea la valva anterior de la mitral y da esa ocultación que se escucha, que se llega a percibir en la punta, ¿sí?
Esto es muy notorio porque en el ecocardiograma, en la insuficiencia aórtica grave, se suele ver cómo ese flujo golpea y hace temblar a la valva anterior de la mitral. La otra cara de la moneda es la insuficiencia pulmonar. No es algo común de verse. Pueden encontrar en enfermedades congénitas, ¿sí? Se pueden en algunas cardiopatías donde hay agenesia de la válvula pulmonar o translocación de los grandes vasos, pueden tener soplos en el foco pulmonar, ¿sí? Y generalmente uno de los característicos que se puede escuchar ahí es lo que más le tiene que hacer sospechar, el soplo de Graham Steele. Es un nombre que se quedó grabado de un personaje que se asocia a la hipertensión arterial pulmonar. O sea, pacientes con hipertensión pulmonar pueden tener un soplo diastólico en el foco aórtico, que ustedes al escuchar así, en ese foco principalmente, un soplo diastólico, tendrían que sospechar en alguna enfermedad pulmonar que esté haciendo efecto sobre la válvula. Generalmente ocurre porque hay una hipertensión pulmonar severa, eso dilata la arteria pulmonar y hay una dilatación del anillo de la válvula pulmonar y ocurre la hipertensión, o sea, ocurre la insuficiencia pulmonar. Y esos son los dos focos y los dos soplos principales que podemos escuchar, en foco aórtico y en foco pulmonar, ¿sí? Los otros soplos que podemos escuchar, que también son diastólicos y que se corresponden con las válvulas auriculoventriculares, son los soplos del llenado ventricular, ¿sí? Prácticamente se relacionan a todas las afecciones que comprometen las válvulas auriculoventriculares y se llaman de llenado porque ocurre el momento en que se está llenando el ventrículo, ¿sí? El característico y el más preguntado de todos es el de la estenosis mitral, ¿sí? En nuestro país todavía es frecuente porque se asocia a países tercermundistas, en nuestro caso, quintomundistas. Esto ocurre más bien por enfermedad reumática, o sea, ya no se ve tanto como antes, pero aún hay gente joven con 20, 30, 40 años que tienen estenosis mitral severa que está causada por la enfermedad reumática, infecciones causadas por el estrepto en su momento, que causó una destrucción de la válvula con los años, ¿sí? Y la estenosis mitral, el soplo realmente es diastólico, ¿sí? De tono grave, como dice así, todas las estenosis son graves y todas las insuficiencias son agudas, eso es algo que no tiene que olvidarse. Tiene un refuerzo presistólico y un chasquido de apertura, ¿sí? Esos refuerzos presistóricos, los chasquidos que iban a leer en sus libros, son muy difíciles de escuchar así fácilmente, ¿sí? Y como le dije en la primera clase de soplos, lo único que tienen que tener en cuenta es que tienen que ser capaces de, de ubicar en qué tiempo está ocurriendo el soplo. Si ustedes consiguen definir un soplo, si es sistólico o si es diastólico, ya van a ser gran parte de lo que sería su sospecha diagnóstica. Entonces, preocuparse de escuchar el chasquido y el refuerzo presistólico, todo bien, quizás para el especialista, pero ni así, para el manejo general, escuchando un soplo diastólico en foco mitral o foco tricuspideo, siempre tenía que pensar que la afección valvular, ya sea de la mitral o de la tricúspide, es por una estenosis, ¿sí? La válvula está medio cerrada, entonces hay ese soplo que se escucha en la diástola, en el momento que se está llenando ambos ventrículos, es porque el chorro de sangre está haciendo un flujo turbulento al pasar por una válvula que está cerrada en gran medida, ¿sí?
algunas no mnemotecnias, sino que algunos nombres que tienen que tener en cuenta es como el soplo de Carey-Coombs, que le comenté la vez pasada, que es la estenosis mitral reumática, que es diastólico, el Auti-Free, que comentamos recién, con una estenosis mitral funcional, porque como les dije, es solamente el chorro de sangre que cae y choca sobre la valva anterior de la mitral. Y la estenosis tricúspide es un soplo diastólico que se escucha mejor en la tricúspide, en el foco tricuspideo, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta que, como le dije la pasada, tanto para la insuficiencia tricúspide como para la estenosis tricúspide, es muy difícil definir una irradiación clásica, porque el soplo en la insuficiencia tricúspide puede ir hacia el foco mitral y hacia atrás también, o hacia arriba, hacia el foco accesorio, mesocardio de repente. En la estenosis tricúspide es difícil de tener una irradiación característica. Realmente no hay, puede irradiar hacia cualquier lado y, o puede estar solamente en el foco principal, ¿sí? Lo mismo pasa con la estenosis mitral. El foco de principal ocultación es el foco mitral, no tiene una irradiación característica. ¿Está bien? Esto es lo que la vez pasada también hicimos una explicación sobre el diseño de cómo se representa el soplo de la estenosis mitral, para que ustedes puedan entender un poquito en este caso. Arriba creo que lo que estamos viendo es una estenosis aórtica. La verdad que tenía esa insuficiencia aórtica, me parece. Y abajo vemos, está mal también el texto, tenía que ser estenosis mitral, ¿sí? Que es la de Carey-Coombs. Si se fijan en la de abajo, en la estenosis mitral, tendría que decir ahí en el gráfico, van a ver que después del segundo ruido hay el soplo que se escucha en la mesodiástole más o menos, ¿sí? Los refuerzos que ustedes pueden encontrar son por la contracción auricular y el golpeteo que hace la valva. Estas son cositas que se pueden preguntar en los exámenes. Son cosas que, desde el punto de vista general, no tienen ya mucha importancia clínica, porque en la realidad, como le dije al comienzo, en generalidades, solamente 40% de la semiología sirve para hacer un diagnóstico preciso y nos basamos y nos apoyamos casi 100% de los casos cuando encontramos un soplo en métodos auxiliares de diagnóstico, ¿sí? Van a encontrar fenómenos de Galabardín con los cambios de respiración, la rotura de cuerda tendinosa son unos ruidos más agudos, pero los soplos continuos como el de la ducto persistente, en soplo locomotora que va y viene, puede ser sistodiastólico, fístula arteriovenosa también puede ser sistodiastólico, la C y B puede ser sistólico, y cuando se empeora hay inversión de flujo, de gradiente, puede ser sistodiastólico, la coartación de aorta también puede ser sistólico y puede ser diastólico. O sea, estos otros soplos son que ustedes podrían escuchar en algunos otros focos de ocultación. Por eso es importante que cuando ustedes escuchen soplos a nivel cardiovascular cardíaco, siempre también examinen otros puntos, no solamente los 4 o 5 puntos principales de ocultación, que son aórtico, tricúspide, pulmonar y mitral, y el mesocardio. También tienen que auscultar como una forma ya sistemática, siempre buscar supraesternal, infraclavicular, epigastrio, axila. Son lugares donde ustedes tienen que buscar también otros ruidos agregados del punto de vista cardíaco, o si los soplos irradian hacia ahí, para pensar en otra posibilidad diagnóstica. ¿Ah? Pero en líneas generales y en practicidad, cualquier soplo que ustedes puedan escuchar, tienen que buscar siempre el foco donde es más intenso, ¿sí? Y a partir de ahí ver si es sistólico o es diastólico. Ver hacia dónde irradia, ¿sí? Graduar la intensidad para ver si tiene frémito o no, principalmente, ¿sí? Y en base a lo que ustedes consigan recuperar del tipo del soplo, el tiempo que aparece, su radiación, sospechar qué tipo de patología
valvular puede estar comprometida o alguna vez del músculo mismo, como la CIB, ¿sí? Y en base a eso, pedir los estudios complementarios que principalmente el ecocardiograma es lo que nos va a dar un diagnóstico de hacia dónde tenemos que apuntar, ¿sí? Eh, Como se dan cuenta, no hay mucho que explayarnos sobre los soplos diastólicos. Son, otra vez, los regurgitantes de la insuficiencia aórtica e insuficiencia pulmonar, principalmente, y los de llenado ventricular, que son las dos estenosis. La tricúspide, que es una rareza, ¿sí? Se puede encontrar generalmente en personas con adicción a drogas porque hacen endocarditis y lesionan la tricúspide después con el tiempo. Y la mitral, que tiene varias causas. En el mundo moderno principalmente sigue siendo la calcificación y envejecimiento, y en nuestro país está compitiendo ya más ahora por calcificación, pero antiguamente en muchos casos es todavía por enfermedad reumática. Entonces, esos son los dos soplos diastólicos del llenado ventricular: la estenosis tricuspida, que es muy rara, y la estenosis mitral, que es la más frecuente, ¿sí? Que eh, con sus otros extras que tienen el chasquido de apertura y cosas así, el refuerzo presistólico que la doctora Lidia le va a hacer recordar siempre el Rufut Tata que dice en la mnemotecnia, esa, en la forma de escuchar el soplo, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, gente que quieran preguntar, ya sea por soplos diastólicos de ahora o por los soplos sistólicos que quieran saber? ¿Alguna duda que tengan? ¿Nada? Doctor, una pregunta. En estos soplos, tipo en los diastólicos, se escucha el segundo ruido. O sea, después del segundo ruido se escucha el soplo. La verdad que, sería. Mira, si te fijas en el dibujito de arriba, que antes después del segundo ruido puedes escuchar el soplo. O sea, es muy difícil, o sea, de punto de vista, eso es lo que trato de que ustedes aprendan más que nada, antes que estar preocupados por escuchar el segundo ruido, si el soplo parece después o no. Vean con el pulso, es lo más sencillo. Si el soplo coincide con el pulso, es sistólico. Y si no coincide, es diastólico. No se preocupe si está después o encima o no se escucha el segundo ruido, porque en la hora de la verdad, en mi punto de vista práctico, lo que usted tiene que definir nomás es si es sistólico o diastólico, o si agarra los dos tiempos, ¿sí? Si ustedes se fijan en el gráfico, todos los soplitos que están dibujados ahí ocurren después del segundo ruido. ¿Ah? Entonces, pueden escuchar el segundo ruido y justamente después el, el, el soplo diastólico, ¿sí? Pero como le digo y le vuelvo a repetir, acá lo que usted tiene que saber identificar nomás es si el soplo que ustedes están escuchando coincide con el pulso periférico, y si coincide, bueno, ese es un soplo sistólico, no hay mucha duda, y si no coincide, bueno, probablemente sea un soplo diastólico. Cuando ustedes estén más avesados con el estetoscopio y cosas así, que infelizmente este año es el peor año para tener semiología porque no pueden tener contacto con pacientes como se quiere lo ideal, van a poder identificar fácilmente el primer y segundo ruido sin necesidad de tocar el pulso, y van a poder darse cuenta que de repente, justo después del segundo ruido, ustedes escuchan un soplo, este soplo es diastólico. En la insuficiencia aórtica, por ejemplo, el segundo ruido, cuando la insuficiencia aórtica es más grave, más severa, casi no se escucha el ruido, el segundo ruido cardíaco. Se escucha desde el primero y después ya el soplo aspirativo, ¿sí? Por eso les vuelvo a recalcar, no se preocupen mucho del punto de lo práctico. En lo teórico, sí, todos los soplos están después del segundo ruido. Ocurre el segundo y después viene el soplo, ¿verdad? Pero en el punto de vista práctico, que es lo que tienen que grabar y usar en su vida cuando sean médicos y mientras sean estudiantes, es que si el soplito que ustedes escuchan coincide con el pulso periférico sistólico, no coincide, casi seguro que están
¿Alguien más quiere sacar alguna duda o una pregunta? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre arritmias cardíacas y para eso, yo no sé si ustedes llegaron a hablar algo sobre electrocardiograma y cosas así. ¿Alguien puede decirme si tocaron alguna vez sobre el electrocardiograma y esas cosas o no? Este año todavía no, doctor, pero la verdad que nunca vimos así muy bien. En fisiología habíamos tocado. Bueno. ¿Y dieron alguna patología, o sea, dieron, no sé si eran patomédica este año, pero sobre algún tipo de arritmia cardiovascular, así a grosso modo, o muy poco? Muy poco. Bueno, buena cosa. Bueno, chicos, esto les voy a tratar de hacer lo más sencillo posible para que ustedes puedan entender un poquito. Porque hablar de arritmia, así que ustedes sepan un electro normal, es como tirarle a manejar un avión sin siquiera tener noción de manejar un auto. Bueno, todos están pudiendo ver bien la imagen, ¿verdad? Sin problemas. Sí, doctor. Esto solamente es algo que ustedes ya habrán visto miles de veces los papeles del electro, ya sea durante su formación en estos últimos años o en algún variante. Todo el mundo se hace electro hoy en día, porque es algo medio habitual, ¿sí? Entonces, este es un trazado de un electrocardiograma donde ustedes pueden ver todas las ondas, los segmentos, los intervalos que componen lo que es el ciclo cardíaco en sí, ¿sí? Sepan que esto es solamente una de las derivaciones. Esto puede tener un poco de diferencia dependiendo de cuál derivación se está agarrando, ¿sí? Cuando hacemos un electrocardiograma, y si recuerdan por fisiología, hay un triángulo de Eytob y cosas así, los vectores, cosas que nosotros tratamos de analizar en el electro. Y cuando se colocan todos los electrodos por el pecho del paciente y por los brazos y las piernas, conseguimos sacar algunas imágenes que representan tanto a la despolarización de la aurícula y del ventrículo y a la repolarización de ambos nuevamente, ¿sí? El electro, a pesar de ser un método diagnóstico centenario, porque tiene ya bastante tiempo, sí es muy vigente porque te da mucha información cuando uno necesita y es de bajísimo costo, ¿sí? El problema es que no todos tienen la capacidad de entender muchas veces un electro, y lo principal para los estudiantes es que por lo menos sepan identificar un electrocardiograma normal, porque darse cuenta que algo no encaja, por lo menos tendrán la noción de decir que acá esto no está bien, ¿sí? Entonces, todas las ondas que ven acá son prácticamente la onda P, el QRS, la onda T y la onda U. Representan diferentes momentos del ciclo cardíaco. La onda P es la despolarización de las aurículas. Esa P que ustedes ven ahí, a pesar de que es muy linda así en la forma como está, es la suma de dos despolarizaciones, tanto de la aurícula izquierda como la derecha, ¿sí? Que si bien ahí parece solamente una onda, es la mezcla de dos realmente, la despolarización de la aurícula derecha y la izquierda, con diferencia de milésimas de segundo que no se puede ver en un electro normal porque están casi al mismo tiempo, ¿sí?
El QRS es la desprogresión del ventrículo, tiene tres puntas, vamos a decir, el Q abajo, la R arriba y la S otra vez abajo, ¿sí? Esto puede modificarse de acuerdo a la derivación que uno está mirando, ¿sí? La onda T representa la repolarización del ventrículo. La repolarización de la aurícula está detrás del QRS, por eso no se puede ver, ¿sí? Y la onda U es un vestigio de activación auricular a veces. No se le da mucha importancia desde el punto de vista normal, puede aparecer o puede no estar presente. Sí, hay que considerar que cuando vemos una onda U prominente o marcada, tenemos que buscar alteraciones hidroelectrolíticas porque pueden indicar trastorno de potasio, calcio, magnesio, hipotermia y cosas así, ¿sí? Los espacios que hay entre cada onda nosotros llamamos segmentos y en algunos casos intervalos, ¿sí? El intervalo PR es solamente de donde comienza la onda P y va hasta donde comienza el QRS. Prácticamente es todo el tiempo de activación de la aurícula hasta que se activa el ventrículo, ¿sí? El intervalo QT es de donde empieza el QRS hasta donde termina la onda T. Implica toda la activación y desactivación del ventrículo, ¿sí? El segmento ST, el pequeño pedacito de punto J, donde se termina la onda S y se empieza el segmento ST, hasta donde va a empezar la onda T, ¿sí? Este es el pequeño pedazo de segmento ST, que nosotros miramos mucho cuando evaluamos pacientes con síntomas de isquemia miocárdica para hacer diagnóstico de los infartos con supra o con infra del segmento ST, ¿sí? El segmento PR es este pequeño pedacito acá, del fin de la onda P hasta el inicio del QRS, que es un segmento que no le damos mucha importancia, pero se altera algunas veces cuando hay infecciones del pericardio y puede verse alteraciones acá, ¿sí? Esto es un electrocardiograma normal. La onda P tiene una duración que va hasta 3 cuadritos más o menos. El QRS tiene una duración que va hasta 2 cuadros, 2 cuadritos y medio, sería 100 milisegundos. La onda T, lo que nosotros miramos es la forma de la onda, ¿sí? No medimos tiempo de duración ni altura, miramos la forma y cómo se muestra, ¿sí? Y eso es lo que analizamos cuando nosotros miramos un electrocardiograma normal, ¿sí? ¿Cómo nosotros examinamos un electro? La forma más práctica es siempre ser sistemáticos a la hora de mirar, ¿sí? Tenemos que analizar el ritmo cardíaco, si el ritmo es sinusal o no es sinusal, ¿sí? Saber la frecuencia cardíaca. Tengamos en cuenta que en muchos libros dice 60-100 es lo normal, pero en realidad es 50-100 considerado normal. Hay muchas formas de contar la frecuencia cardíaca, eso se puede hacer por fórmulas que son muy sencillas, que ya le va a tocar la oportunidad de poder aprender eso así en forma teórica y práctica, ¿sí? Hacemos un análisis del eje cardíaco también, porque eso nos va a orientar a sospechar en sobrecargas de cámaras derechas o de cámaras izquierdas muchas veces, ¿sí? Esto van a tener bastante tiempo para entender cuando den la parte clínica y cuando estén internados. Analizamos esas ondas que vimos recién, el QRS, la onda P, el intervalo PR, la onda T, el segmento CT. Hacemos la cuantificación del QT y el QT corregido es importante porque esto se usa más que el QT normal porque esto varía con la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y vemos la amplitud de algunas ondas para determinar sobrecargas, isquemia y cosas por el estilo. Si ustedes siempre siguen un patrón de examen del electrocardiograma, siempre van a poder analizar mucho más a fondo y van a poder evitar saltar diagnósticos, saltar problemas
cuando están examinando un papel, ¿sí? Como le dije otra vez al comienzo, para mí lo más importante que ustedes, estando en el cuarto año, es que sepan identificar por lo menos un electrocardiograma normal al comienzo, ¿sí? Después, con el tiempo van a ir dándose cuenta de que lo que no está dentro de su conocimiento normal, ustedes pueden asegurar que esto puede ser algo patológico, ¿sí? Esto es una forma de cómo se puede hacer un informe del electrocardiograma. No hace falta muchas veces poner todos estos datos, con que se ponga la conclusión muchas veces es suficiente, ¿sí? Siempre es importante colocar la edad del paciente y el nombre, porque si es el género es importante. Si en mujeres ustedes pueden tener ondas T negativas, por ejemplo, en las precordiales derechas, que no implican generalmente ninguna patología, es por las mamas de la mujer nada más. La edad es importante porque una onda, por ejemplo, una onda T negativa en pared inferior en una persona de 50, 60 años no es lo mismo que en una persona de 20, 25. O sea, eso implica investigaciones más a fondo de enfermedad cardíaca estructural, ¿sí? Y la medicación que usa la persona también es importante saber, porque ustedes pueden encontrar frecuencias cardíacas muy bajas muchas veces que son por efectos de beta bloqueantes, a modo de ejemplo, ¿sí? Entonces ustedes ven, todo lo que les comentaban en lo anterior está escrito acá. Ritmo, frecuencia, el QRS, el eje, la onda, el PR, el ST, la onda y el QTC. Haciendo ese análisis sistemático es muy difícil que ustedes se puedan perder a la hora de identificar un electrocardiograma si es normal o no, ¿sí? Esto es solamente un ejemplo de lo que es un electrocardiograma normal, ¿sí? Así como ustedes verían en una tira de electro, hay 12 derivaciones prácticamente, son 6 precordiales, que son B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Eso tiene forma de ubicar los electrodos. B1 y B2 se ubican siempre en el cuarto espacio intercostal, línea axilar, línea paraesternal derecha B1, línea paraesternal izquierda B2. Luego colocamos B4 en el quinto espacio intercostal, línea hemiclavicular, y el B3 colocamos en un punto medio entre B2 y B4, ¿sí? B5 se coloca en el quinto espacio ¿sí? Que solamente sigue el quinto espacio intercostal, línea ciliar posterior, B7, línea medio escapular, B8 y línea paravertebral, el B9, ¿sí? La derivación que viene de este lado son llamadas derivaciones de los miembros, ¿sí? También son 6, D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Estas se colocan en las manos, o sea, ambas manos, ambos brazos y ambas piernas, ¿sí? Acá muchas veces ocurren los errores de donde se colocan, se invierten los cabos y pueden haber inversión de eje muchas veces que son por alteraciones de esa mala posición de los electrodos, ¿sí? Entonces, cuando analizamos un electrodo nos fijamos si el ritmo es sinusal, que cuando ustedes vean en clínica médica, toda onda P positiva en derivación B1 y D2 y también en B5 o B6 es considerada como un ritmo sinusal normal, ¿sí? Al saber que el ritmo es sinusal, vemos la frecuencia cardíaca que tenemos que saber contar. Actualmente todos los equipos de electrocardiógrafos traen el contador de frecuencias, ya viene la actividad que dice cuánto hay que hacer, no hace falta hacer ninguna fórmula para eso porque ya es automático. La forma práctica es, entre cada QRS se cuenta la cantidad de cuadritos pequeños y se hace 1500 dividido la cantidad de cuadritos chicos y van a tener la frecuencia cardíaca exacta, ¿sí? Luego se busca el eje cardíaco que en el triángulo de Eichelman, cuando hacemos los cuadrantes,
tenemos 4 cuadrantes. El normal, que es el primero, el que está debido a la derecha, el eje determinado y el eje debido a la izquierda. Son 4 lugares donde podemos apuntar. De forma práctica usamos D1 y ABF para tratar de tener una noción de hacia qué lado apunta el eje. Esto es más fácil explicarles si lo hacemos en persona, así medio complicado y medio aburrido, pero esa es la forma práctica. Un día le vamos a mostrar así en práctica cómo se ve. Después de ver el eje, buscamos el QRS, que es la onda que como vimos en el dibujito, que es esto, una onda que empieza acá y termina aquí. Se dan cuenta que no todos los QRS son iguales, porque esto, de acuerdo a donde estén posicionados los electrodos, va cambiando en posición y en forma, ¿sí? El QRS, por ejemplo, vamos a ver lo que se ve más lindito acá en B2, empieza, tiene una pequeña onda R, una onda S y termina. Acá tiene RS nada más, acá también tiene RS, acá hay una pequeña onda Q pequeñita, una R, no hay S, por ejemplo, y se cuenta cuánto dura desde su inicio hasta su final, ¿sí? Este es el QRS. Después vemos la onda P, que es la que precede a todas las ondas QRS, contamos cuánto dura la onda P y vemos cuánto tiene de altura, porque eso es importante a la hora de buscar patologías de la aurícula. Vemos el segmento ST, que está acá, es bien rectificado, no está para arriba ni está para abajo. Vemos el QT, que se cuenta cuántos cuadritos hay del inicio del QRS hasta el final de la onda T, ¿sí? Y después se hace el QT corregido, que es una fórmula que se llama fórmula de Bassett, que también van a ver cuando den clínica. Y con eso tenemos una noción de si este electro es normal o no. Este particularmente es normal, ¿sí? Acá vemos algunos electros que no son del todo normales, porque vemos acá ondas T que están invertidas, donde no deberían de ser. Acá también, acá también, acá también. Vemos una onda P que tiene 2 formas acá, que parece que es más grande la parte de abajo. O sea que todo esto ustedes van a percatar cuando ustedes sepan lo normal. Entonces, cuando ven un electro que no encaja en lo que es el normal, ustedes ya pueden sospechar que puede haber patologías por detrás de todo eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá sobre el electro? Porque esto es muy largo, o sea, esto es un pantallazo para que ustedes tengan una noción de lo que pueden encontrar en el papel nada más. ¿Alguna preguntita que quieran hacer de esto? ¿No? ¿Nadie? Es medio aburrido mostrar el electro así por clase, porque si nos lo mostramos con el papel y ahí en la mesa, muchas veces no se queda grabado lo que estoy diciendo. Pero, ¿pudieron entender hasta ahí lo que dije, por lo menos una noción? Sí, súper doctor. Bueno, entonces, en semiología, acá está lo último. En semiología médica, cuando hablamos de arritmias cardíacas, es del punto de vista semiológico, es todo lo que no sea rítmico, digamos, entre comillas. Porque la semiología, antes de la existencia del electrocardiograma, consideraba que cualquier alteración del ritmo cardíaco en la percepción auscultatoria o táctil en el pulso era considerada una arritmia, ¿sí? Hoy sabemos que no todas son arritmias, algunas son frecuencias cardíacas normales que son consideradas, entre comillas, normales, ¿sí? Entonces, en el texto que ustedes ven ahí en pantalla dice que lo normal de la frecuencia cardíaca es entre 60 y 100. Como les dije hace rato, realmente es entre 50 y 100. Este es un copiado pegado de un libro de la época del caño, por eso está así, pero lo normal es de 50 a 100 la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y muchos de ustedes probablemente tengan frecuencia entre 55, 56, 52 muchas veces, y van a ver el informe bradicardia. Eso no es bradicardia, eso es normal. Mucha gente tiene eso porque hace deporte generalmente, ¿ah? Entonces, en el estímulo cardíaco original, se recuerdan como hablamos al comienzo en generalidades, cuando se activa el nodo sinusal, eso manda el estímulo nervioso, recorre la aurícula,
Se tranca un poco en el nodo AB y va al ventrículo. Y eso tiene un ritmo de aparición, una frecuencia de aparición que está gobernado por el sistema autónomo. Puede ser más rápido o puede ser más lento, dependiendo de cómo sea necesario, ¿sí? Y las alteraciones en la periodicidad de esos disparos y en el origen del disparo es lo que desencadena las arritmias cardíacas, ¿sí? Cuando den clínica y cuando vean la parte de esto que se van a bastante estresar, hay muchísimos tipos de arritmias. Generalmente para el estudiante de medicina esta parte es muy hinchabola porque no se capta tan fácilmente y es muchas veces difícil de entender si no tenemos los electros de los ejemplos a mano y para poder manejarle, ¿sí? Entonces, a grosso modo existen dos tipos, las bradiarritmias, que son las donde el corazón late más lento, por debajo de 50. Doctor, se trabó y se cerró la parte donde está. Sí, ¿dónde se quedaron trabados? ¿En qué parte? Creo que justito cuando iba a empezar a explicar bradiarritmias y taquiarritmias. Ah, bueno, ya pongo otra vez entonces. Ya pongo. Bueno. Un poquito acá. Bueno, como le decía, las bradiarritmias son las que están con frecuencias menores de 50 y las taquiarritmias son las que están con frecuencias por encima de 100, ¿sí? No todas son patológicas, ojo, ¿sí? Las bradiarritmias, muchas de ellas pueden ser por desempeño físico. En muchos atletas, los estudiantes de medicina no clasifican en ese grupo, que tienen frecuencia menos de 50 por que hacen actividad física aeróbica principalmente de alta intensidad. Los maratonistas, ciclistas de alto impacto, ellos tienen frecuencia menos de 50 fácilmente y eso es muchas veces normal, ¿sí? Y las taquiarritmias son las frecuencias más de 100, ¿sí? Que también no toda frecuencia con más de 100 quiere decir que sea una arritmia cardíaca. Muchas de ellas y la gran mayoría realmente son taquicardias sinusales que están relacionadas con estado de ánimo, ansiedad, preocupación, falta de condicionamiento físico y lo que sea, ¿sí? Cuando vamos a evaluar una arritmia cardíaca en el punto de vista semiológico, hay cosas que tienen que preguntarse y tener en cuenta para poder saber hacia qué lado apuntar. Por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo empezó? ¿Sí? Las arritmias que son problemáticas generalmente, como las arritmias supraventriculares y cosas así, que son de origen, que muchas son de trastorno en el tipo de conducción eléctrica del corazón, pueden empezar en la infancia ya, en la pubertad y se va empeorando con el tiempo, ¿sí? O puede desencadenarse en la edad media, después de unas cuantas décadas. Por eso importa saber hace cuánto que empezó y cómo se presenta, es importante saber, porque las arritmias que aparecen con el esfuerzo siempre son un poco más peligrosas de las que aparecen en reposo a veces. Las arritmias de esfuerzo pueden ser muchas veces taquicardias ventriculares, que pueden estar relacionadas con alguna enfermedad del miocardio, como la hipertrofia miocárdica, y la de reposo puede ser de muchos tipos, ¿sí? También puede ser una taquicardia ventricular. El ritmo de la arritmia es ideal saber.
Lo que pasa es que cuando nosotros evaluamos pacientes con arritmias cardíacas, el paciente cuando acude a la consulta médica no está con su crisis, ¿sí? Pero a veces le esperamos en las urgencias a los pacientes que vienen por arritmias y el ritmo es importante a la hora de hacer un diagnóstico hacia qué lado apuntar, porque al decirnos eso van a ver en el electrocardiograma, por eso es importante, cuando cuando contamos, cuando vemos los QRS, como vimos en la imagen anterior, cuando los QRS se repiten a intervalos iguales o casi iguales, decimos que el ritmo es regular, ¿sí? Cuando el QRS se repite o el latido cardíaco a la percepción no aparece a un mismo tiempo y aparece medio como entrecortado o acelerado, después se acelera, decimos que el ritmo es irregular. Muchas veces cuando están en crisis de arritmia, cuando las frecuencias son muy altas, determinar el ritmo por el pulso palpando o ocultando el corazón es difícil porque las frecuencias altas no permiten discernir muchas veces si hay un espacio o no igual entre cada QRS. La única forma es a través de un electrocardiograma, ¿sí? La frecuencia de aparición es importante porque si son arritmias que ocurran así de repente, en momentos de estrés o después de haber tomado algún tipo de energizante o un estimulante, puede ser que sea una crisis única y nunca más tenga, o si son crisis repetitivas en el transcurso de la vida de la persona, tiene otro tipo de impacto. ¿Cuánto tiempo dura la crisis? Es importante. Hay crisis que duran de repente segundos, minutos y terminan rápido sin que el paciente pueda acudir a un hospital. O son arritmias que duran mucho tiempo, horas, media mañana, entero. Y eso es importante a la hora de pensar qué tipo de arritmias. Las arritmias mortales y las más problemáticas duran pocos minutos a un par de horas y generalmente obligan al paciente a acudir a una consulta médica. Los síntomas que tiene esa arritmia o esa palpitación siempre es importante porque muchas de las arritmias cardíacas, principalmente las taquicardias ventriculares y las arritmias que ocurren por supraventriculares, que hay por anomalías del ACGIS o anomalías de vías de conducción anómalas, por ejemplo, pueden en algunas personas causar síntomas que después llevan a otro como el síncope, ¿sí? Entonces hay que preguntar que cuando tienen su crisis de palpitación, ¿sienten algún síntoma más como falta de aire, dolor de pecho, tendencia al desmayo o el desmayo mismo, ¿sí? Esa última parte que dice posee latido en el cuello, eso es algo bastante característico de un tipo de arritmia que se llama taquicardia por reentrada nodal, que es un tipo de arritmia supraventricular que produce esa sensación en el paciente. Cuando tenemos latido en el cuello, que se llama signo de Frog o signo de la rana, también como quiera decirlo, eso es casi sinónimo de un tipo de arritmia en particular, ¿sí? Pero para hacer el diagnóstico de las arritmias necesitamos no solamente nuestra semiología, que es ultra básica muchas veces, sino que necesitamos los métodos auxiliares, principalmente el electrocardiograma. Eso es lo que nos va a dar casi siempre el diagnóstico correcto. Y principalmente cuando le encontramos en el momento de la crisis de la arritmia cardíaca, ¿sí? Aparte nos apoyamos en otros métodos para complementar la evaluación. Los análisis de rutina son fundamentales porque hay arritmias supraventriculares, en mujeres principalmente, que pueden estar causadas por hipertiroidismo. El tratamiento de la arritmia no es tratar la arritmia, sino tratar la enfermedad de base, ¿sí? Algunas veces las arritmias no son muy frecuentes o se dan en horarios específicos del día, entonces muchas veces colocamos un grabador que se llama Holter, es tener un electro pegado al cuerpo 24 horas y grabar el corazón durante ese tiempo. El looper es como un Holter, pero dura más tiempo, se puede llegar a grabar semanas, incluso meses y a veces años si es necesario para pegarle en el diagnóstico, ¿sí? El estudio electrofisiológico es otra forma de desenmascarar algún tipo de arritmia en particular. Y cuando son muy, muy difíciles de captarles por los estudios que comenté un poquito recién, pero el paciente tiene muchos síntomas como desmayos, síncopes, le causa dolores cardíacos, lo que sea, y no estamos encontrando un estudio electrofisiológico de la forma de inducir la arritmia de forma
forma mecánica, se mete un catéter hasta el corazón, se hace un mapeo y se induce la arritmia para poder saber cuál es y documentarla. El ecocardiograma siempre es fundamental porque hay veces que encontramos patologías asociadas, por ejemplo, hipertrofia miocárdica, sospecha de amiloidosis, sospecha de displasia del ventrículo derecho, que puede hacer pensar hacia algún tipo de arritmia cardíaca, dilatación de la aurícula izquierda, que van a encontrar una fibrilación, por ejemplo, el flúter. La resonancia cardíaca también ayuda cuando no encontramos un diagnóstico definitivo de por qué. Hay algunas enfermedades del miocardio, como miocarditis, que pueden dejar cicatrices, que pueden ser las causales de algún tipo de arritmia en particular, ¿sí? A grosso modo, para ustedes que están empezando recién con el tema esto de tener contacto con el paciente, o que bueno, no tuvieron ninguno este año, pero van a comenzar a tener contacto con pacientes, las arritmias más frecuentes que ustedes van a encontrar, principalmente en los ancianos, es la fibrilación auricular. Es un tipo de arritmia muy característica donde el aspecto principal es la diferencia, desde el punto de vista semiológico, la diferencia que hay entre la cantidad de latidos que ustedes tienen a nivel central con la cantidad de latidos que ustedes encuentran en el pulso periférico. Hay esa diferencia de pulsos, ¿sí? Eso hace muchas veces que se le diga a la fibrilación auricular que es la arritmia irregularmente irregular, o sea que es totalmente desordenada. A la auscultación ya van a darse cuenta de eso y pueden percibir, y con el pulso periférico pueden ver lo que les estoy diciendo. Pero muchas veces van a encontrar que hay muchas personas que tienen exceso de extrasístoles ventriculares o supraventriculares que pueden dar la misma sensación de irregularidad, y al hacerle el electro se dan cuenta que no era una FA y era un ritmo sinusal con muchas extrasístoles. Por eso que en semiología nos basamos no solamente en lo que podemos percibir al examen físico y al interrogatorio, sino que también los métodos auxiliares de diagnóstico, principalmente a la hora de las arritmias cardíacas. Entonces, en los ancianos es muy común encontrar la fibrilación auricular. En las personas jóvenes, lo más común debe ser la taquicardia sinusal, y eso es hoy más que nada se ve mucha consulta médica por palpitaciones. Eso es causado por ansiedad, o sea, pacientes que pasan angustia, preocupación, desgano, sienten el corazón late más rápido, a la hora de hacer el electro, realmente tienen frecuencia más de 100, pues frecuencia de 100, 115, 120, de un ritmo sinusal. Entonces, esos son arritmias, pero en el punto de vista son normales, digamos, ¿sí? Las otras arritmias que podemos encontrar que son problemáticas son las taquicardias supraventriculares, que ahí entran un grupo muy grande de arritmias que no vale la pena marearle con todo eso, sino que lo que tienen que tener en cuenta es que a la hora de examinar un paciente que tiene arritmia, ya sea en ese mismo momento o en un momento pasado, nunca se olvide de preguntarle cómo aparece, en qué momento aparece, cuánto tiempo dura y si hay algún síntoma asociado a su momento de arritmia que dice el paciente, ¿sí? Y la mejor forma de identificar es haciendo un electrocardiograma, ¿sí? Si ustedes hacen el momento de la arritmia, es lo ideal porque esa es la mejor forma de identificar el problema del paciente que se está diciendo, y eso podemos hacer en el momento mismo que tienen su crisis o a través de otros estudios, como le dije, el Holter, el Looper y cosas así, ¿ah? Entonces, a la hora de ver arritmias, más que nada, fíjense en la semiología de lo que es la evaluación de un paciente con palpitación, ¿sí? Y la arritmia más frecuente, regularmente irregular, es la fibrilación auricular, que se ve mucho en ancianos, ¿sí? Es casi de cada 10 ancianos con más de 80 años, 8 tienen ese tipo de arritmia. ¿Está bien? Bueno, chicos, hasta acá era lo que tenemos que dar hoy. Entonces quiero saber si tienen alguna pregunta que quieran hacer, algo que quieran preguntar, dudas. Doctor, una pregunta. Decime. El ritmo irregular entonces es más característico en la fibrilación auricular
y en la extrasístole. Y eso es lo que te estaba comentando. Antiguamente, o sea, si vos no tenés electro para hacer la diferenciación entre una y otra, lo que vas a encontrar, tenés que relacionar, por eso es importante saber la edad del paciente. Si vos tenés un anciano de 80 años, 70, que viene a la consulta y vos le escuchás un ritmo irregularmente irregular, con déficit de pulso, o sea, diferencial de pulso entre área central y periférica, lo más probable es que sea una fibrilación auricular, porque eso es lo más común, ¿sí? Pero como no podés apoyarte solamente en tu semiología, tenés que usar métodos auxiliares de diagnóstico como el electro, ¿sí? Porque hay otras arritmias que son también irregularmente irregular, como el flúter de conducción AB variable, exceso de extracítores supraventriculares o ventriculares, que también te puede dar esa percepción semiológica que vos escuchás un ritmo en área central irregular, y a la hora de medir pulso también hay una diferencia entre el área central y periférica. Por eso que la irregularidad no es algo patognomónico de la fibrilación auricular, pero si vos juntás el contexto del paciente con su historia, su edad, vos podés sospechar más fuertemente que una irregularidad en el ritmo cardíaco con diferencia de pulso y todo lo que ustedes quieran, podría ser por una fibrilación auricular, que es lo más común que hay, ¿sí? Pero no pueden casarse con ese diagnóstico sin tener un electrocardiograma hecho. ¿Está bien? Súper, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Doctor, Sí. no sé si es aplicable, pero en la urgencia, ¿cómo llega, por ejemplo, un paciente arrítmico? O no se sabe luego, o llega como un paro ahí. El paciente con arritmia puede llegar de muchas maneras. Lo más habitual es que llegue con su crisis de palpitación, o sea, con la frecuencia cardíaca alta, y dependiendo, otra vez, del tipo de paciente, el paciente puede estar estable o inestable, ¿sí? Eso van a ver bien en clínica médica, pero cuando el paciente llega a la urgencia puede estar, mayormente está consciente, ¿sí? Y él mismo te puede decir que tiene palpitaciones y que le falta, y tiene algún otro síntoma como falta de aire, dolor de pecho, lo que sea. Y en la urgencia lo que uno, cuando trata pacientes con arritmias cardíacas, lo que nosotros enfocamos en el manejo de estos tipos de pacientes, y eso están en las guías de reanimación cardiovascular, es evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente. No nos calienta mucho si es una fibrilación o un flúter o una taquicardia o una supraventricular o una por reentrada nodal o una TB. No nos importa mucho el tipo de arritmia en el momento, porque lo que evaluamos de un paciente con arritmia cardíaca es su estabilidad hemodinámica realmente. Por eso que el paciente puede llegar consciente y lúcido la mayoría de las veces. Muy rara vez llega en paro, ¿sí? Porque los pacientes que llegan en paro, generalmente los paros cardíacos, o sea, los paros que ustedes puedan ver, ya sea en la calle o en el hospital, la mayoría son por arritmias cardíacas que desencadenan taquicardia ventricular y después terminan en una fibrilación ventricular, y donde ocurre el paro del paciente, ¿sí? Pero en la urgencia pueden llegar, mayormente las taquicardias más comunes, las supraventriculares, pueden llegar conscientes, y ahí se evalúa el estado hemodinámico para definir la conducta. Y los que llegan en paro pudo haber sido por una fibrilación ventricular, pues no hay forma de tener registro, ya el paciente llega ya como para iniciar la reanimación. O sea, es algo un poco más complejo. No sé si te respondo a tu pregunta con eso. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta más? O... Si quiero preguntar algo más, doctor. Sí, decime. Vos dijiste que ese valor de 60 a 100 es medio viejo, ¿verdad? Sí. Y es el valor que nos da en el libro. Entonces Sí. te quería preguntar, por ejemplo, en el flúter,
cuál sería la minuto o es otro. Andrea, salió entrecortada tu pregunta. Repetimos otra vez. Si es que en el aleteo auricular, por ejemplo, la frecuencia es de 300 por minuto, si está bien, o es otro valor. No. Lo que pasa es que cuando vos te dicen la frecuencia del flúter, esa frecuencia de 300, Andrea, se refiere a la frecuencia de la aurícula, no la frecuencia ventricular. No es esa la frecuencia que vos vas a detectar en el monitor cardíaco, por ejemplo. Y el flúter hay de dos tipos prácticamente. De punto de vista de conducción, puede ser un flúter con conducción fija, 2-1 por ejemplo, donde el ritmo es regular y vos tenés una frecuencia auricular de 300 y una frecuencia ventricular de 150, es lo que vos vas a ver en el monitor. A veces el flúter puede ser de conducción AB variable, que a veces conduce 2-1, 3-1, 1-1, 4-1, entonces vos podés tener un ritmo irregular, pero es un flúter, por ejemplo. Y la frecuencia puede variar entre 110 y 180, 140 a cada latido. O sea que el flúter ese que vos decís 300 se refiere a la frecuencia de la aurícula, ¿sí? Eso también se puede ver en el ritmo del electro, porque van a ver así en el flúter que es con conducción AB 2-1, por ejemplo, o 3-1 o 4-1, se ven las ondas P una tras otra, y si vos le contás desde el pico de la onda P al siguiente pico, vas a ver que hay 300 de frecuencia cardíaca a veces. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, súper, doctor. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Nadie más parece. Entonces, chicos, si es que tienen una pregunta, yo la pasada quedé mandarles este programita de los soplos, pero no tenía más, o sea, no encontré, ¿sí? Y ahora sí le voy a mandar esa clase de soplos que me olvidé, la vez pasada le iba a mandar al correo, no sé quién es que me escribió. Yo te había escrito, entonces te iba a preguntar si es que se te pasó mal el tema de la diapo, no me llegó luego. No, el de los soplos busqué, pero no tengo más, había sido. De la clase sí no me olvidé, no te pasé, pero mejor te paso ahora porque ahí también está la clase de los soplos diastólicos para que puedan mirar. Super, y esta clase también me va a pasar, doctor, la de arritmia. Esos son dos diapositivas, no vale la pena ni mejor. La verdad que no tiene mucha utilidad esa parte, tiene más cosas, era una clase antigua. Entonces, esa de los soplos sí les voy a pasar para que ustedes puedan mirar. Pero como le dije, lo único que tienen que tener grabado en su cabeza es auscultación área central, es sinónimo de tocar pulso, ¿sí? Ahí van a poder encontrar y poder identificar el primer y segundo ruido, si los soplos están en sístole o están en diástole, si hay frote, si es el frote de sitio diastólico, van a poder encontrar todo ahí coincidiendo con el pulso periférico más que nada. ¿Está bien? Y sobre las arritmias, no se preocupen mucho en los detalles tan clínicos porque eso van a tener tiempo de sobra para estresarse más adelante. Bueno, ¿alguna pregunta más que quieran hacer, chicos? Bueno, si está todo, entonces, un placer haber dado clase con ustedes. Entonces, si sale todo bien, nos veremos quizás dentro de 2 años, cuando nos encontremos otra vez en el internado. Super, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las clases. Bueno, chicos, que pasen bien. Nos vemos entonces. Chaucito. Chao, doctor, gracias.